¿Se acuerdan? A ver, ¿qué cosa? Ese sí. Microorganismos como bacterias. Ya, bacterias, ¿qué más? ¿Alguna lesión también? Lesiones, traumatismos, etcétera, ¿no? El día que vimos inflamación, ustedes ya comenzaron a entender que no siempre la inflamación está relacionada con un proceso infeccioso, ¿cierto? Como lo hemos visto anteriormente. Pero el día de hoy, justamente, vamos a tratar un proceso inflamatorio a consecuencia de una bacteria, de una infección. Ustedes van a definir la patología infecciosa que justo es de origen genital o periodontal a partir de las características que presenta. Ya vamos a ver osteomelitis, celulitis y absceso. Vamos a definir primero osteomelitis, que justo es tema de seminario el día de hoy. Osteo, hueso, ¿cierto? Mielo, médula. Litis, inflamación. ¿Cuál es la definición? Inflamación del hueso como de la porción medular del mismo. Esto se va a dar, ¿por qué? A nivel de los maxilares, como resultado de una infección odontogénica o cualquier otra causa. ¿Bien? ¿Cuál es la etiología principal de la osteomelitis en términos generales en los maxilares? El causante es el estafilococo aureus, pero hay un detalle que ustedes deben tener en cuenta, que la microbiota cambia en la cavidad oral según la edad del paciente. ¿Recuerdan? Cuando hablábamos un poco de periodontitis, comentábamos que la microbiota de un niño es completamente diferente a la de un adulto, incluso la del recién nacido. Va cambiando conforme el niño está expuesto finalmente a diferentes ambientes, ¿cierto? Por eso que cuando hablamos de niños menores de un año, también puede participar el Streptococcus galathiae y el Escherichia coli. El Escherichia coli lamentablemente es muy frecuente también en niños. ¿Por qué creen? El Escherichia coli normalmente ¿dónde está? En la tierra. ¿Dónde más? Las heces, ¿no es cierto? ¿Y por qué creen que los niños comienzan con esto? Por el pañal. ¿Por qué usan pañales, cierto? Ellos, su deposición, los niños, ¿dónde lo hacen? En el pañal. Y ellos muchas veces terminan entrando en contacto porque obviamente tienen el uso del pañal. Por eso, ¿qué creen? Las mamás siempre tienen mucho cuidado que ni bien el niño hace la deposición, que hacen. Cambian el pañal, ¿no? La recomendación del pediatra, ¿cuál es? Cambiarlo inmediatamente hacia la deposición, no que estén un montón de horas con el pañal sucio, porque justamente comienzan a estar expuestos a otra cosa. ¿Qué pasa cuando ya comienza a tener más de un añito? Está el Streptococcus pyogenes, el Haemophilus influenzae, hasta los 4 años. Pero miren, el influenzae, ¿por qué? Porque los niños ya empiezan a ir a las guarderías. Ustedes no han escuchado, cuando el niño va a la guardería, ¿qué pasa? Se empieza a resfriar, porque entra en contacto con otros niños y su microbiota ya empieza a cambiar, a modificarse. Y en adultos ahí se complica el asunto, porque en el adulto ya hablamos de bacilos gram negativos, de bacterias anaerobias e incluso ya la posibilidad de patrones mixtos, es decir, la combinación de 2 o más microorganismos, que origina mayor complejidad en el proceso infeccioso. Ahora bien, ¿cómo estas bacterias pueden terminar llegando al hueso? ¿No? ¿Cómo estos microorganismos llegan? Hay 3 vías: hematógena, directa y por continuidad o continuidad. Hematógena, obviamente, el germen, ¿por donde llega? A través del flujo sanguíneo, ¿no? Las famosas bacteremias. Directa, el germen llega al tejido a través de una herida abierta, en donde el hueso queda expuesto, obviamente los gérmenes van a llegar con mayor facilidad. Y continuidad, la infección puede llegar desde partes blandas hacia el interior del hueso o la articulación. ¿Sí? Por eso, un ejemplo de una celulitis, ¿por qué creen que es considerada una emergencia? La controla. Porque en una celulitis, ¿qué está pasando? Un proceso en las partes blandas, un proceso infeccioso. Y de la parte blanda puede llegar fácilmente al hueso en una simple
osteomielitis se puede transformar en una osteomielitis. Y esto aplica incluso en los maxilares. Ahora, cuando hablamos de la osteomielitis, hemos visto que tiene una etiología, un fenómeno que lo ocasiona, la forma en que puede llegar, pero también hay que tener en cuenta ciertos factores predisponentes. La osteomielitis es más frecuente a nivel de la mandíbula que a nivel del maxilar, y aquí lo explico, por la vascularidad que hay en los maxilares. El maxilar superior es un hueso que está mucho más vascularizado, ¿cierto? ¿Cuántos conductos hay para salida de venas y arterias? ¿Cuántos hay? Hay dos principales. Dos principales y por más. Hay tres, Y los ¿cierto? Un anterior accesorios. y dos posteriores. Ujú. En cambio, a nivel de la mandíbula, en El la latino anterior. la irrigación es menor. ¿Por qué? Todo va solo por el dentario inferior, ¿correcto? Entonces, ¿esto qué hace? Que el hueso con menor irrigación tenga mayor predisposición a una osteomielitis. ¿Qué otro factor predisponente debemos de tener en cuenta? La condición del hueso del paciente. Pacientes sometidos a radioterapias, a radiaciones, obviamente son sujetos que van a tener mayor predisposición a desarrollar una osteomielitis. ¿Qué pacientes pueden ser? Pacientes oncológicos sometidos a radioterapia, sobre todo aquellos pacientes que presentan neoplasias en cabeza y cuello. El primer tratamiento de elección, aparte del quirúrgico, siempre es la radioterapia. La quimioterapia ya lo dan en estadios más avanzados, por lo menos en cabeza y cuello. Entonces, si ese paciente es sometido a radioterapia en cualquier área de cabeza y cuello, va a comprometer el maxilar. Entonces, este hueso tiene mayor predisposición. Pacientes con osteoporosis. ¿Bien? ¿Qué pacientes están más predispuestos a osteoporosis? ¿Los jóvenes o los adultos? Los adultos. Los pacientes adultos. ¿Hombres o mujeres? Mujeres. Más las mujeres, ¿cierto? Entonces, miren cómo esos datos ya nos está dando información. Va a ser lo mismo un paciente hombre joven a una paciente, por ejemplo, de 65 años. ¿Quién va a tener mayor predisposición? Una paciente mujer, ¿cierto? Porque hay la pequeña posibilidad de que ya desarrolle osteoporosis. La osteopetrosis, que es una formación exagerada de hueso. Usted dirá, pero si es más hueso, más duro. No. Mayor cantidad de hueso, mayor posibilidad de producirse necrosis similar. Entonces podemos ver que la condición del hueso también es un factor importante a contemplar al momento de hacer el diagnóstico o tener ciertas consideraciones para cualquier tratamiento que se haga. Y seguimos. Ahora nos vamos a la clasificación de la osteomielitis, en donde los maxilares se va a dividir en dos grandes grupos: osteomielitis supurativa y la no supurativa, que es la osteomielitis esclerosante. ¿Sí? La osteomielitis supurativa se va a dividir en osteomielitis supurativa aguda y osteomielitis supurativa crónica. La osteomielitis no supurativa se va a dividir en osteomielitis esclerosante focal y osteomielitis esclerosante difusa, como lo podemos ver acá, o es osteomielitis esclerosante. Y finalmente tenemos una llamada osteomielitis esclerosante de la red, también llamada osteomielitis periostidis proliferativa. Pueden haber otros casos de osteomielitis a consecuencia de hongos como la osteomielitis actinomicótica y también la famosa osteomielitis por radiación y necrosis, que puede ocurrir, como les digo, en pacientes nacidos sometidos a radiación. Pero ¿qué diferencia hay entre una y otra? Que justo es tema de seminario el día de hoy, que justamente lo van a desarrollar, lo van a explicar más detalladamente, con imágenes, etc. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Aquí vemos supurativa. ¿Ya que nos está queriendo decir? Que hay pus, ¿cierto? En la osteomielitis supurativa hay una formación de pus y el hueso se necrosa. ¿Bien? Pero miren, hay aguda y
a presentar sintomatología diferente y características radiográficas diferentes. En la fase aguda, los dolores son intensos, la molestia es mayor en el paciente, incluso puede llegar a tener fiebre. Puede haber una ligera tumefacción, aumento de volumen del área, enrojecimiento. ¿Qué estoy describiendo? Las características propias de una inflamación aguda, ¿cierto? ¿Qué pasa con la crónica? Al ser crónico, la sintomatología empieza a ceder. ¿Pero qué ocurre? Si es supurativa, se está formando pus, ¿cierto? En la fase aguda comenzó la formación de pus. ¿Qué pasa en la crónica? La pus busca dónde salir. Por eso que en la fase crónica hay la formación de una epístola, que es la vía por donde la pus empieza a salir. ¿Bien? Entonces vemos que hay diferencias sintomatológicas que nos permiten determinar si está en la fase aguda o está en la fase crónica. Entonces nosotros vemos al paciente y ¿qué hacemos? Inmediatamente le mandamos una radiografía panorámica, obviamente, ¿no? Para ver, podemos detectar que es una pieza, pero ante el caso un poco aparatoso, por lo menos en la fase aguda, que el paciente tiene dolor, puede llegar hasta fiebre, etc., tomamos una radiografía panorámica, ¿sí? Independientemente de iniciar con un tratamiento de antibióticos. Hay diferencias. En la fase aguda, cuando el paciente ya tiene ese dolor muy intenso, no se va a evidenciar mucho cambio radiográfico, porque recién se está iniciando esa formación de dolor. En la fase crónica, ¿qué quiere decir crónica? Ya estuvo por tiempo prolongado. Entonces, independientemente de la formación del pus, ya hay mayor evidencia de hueso necrosado. Entonces, ¿qué imágenes vamos a ver? Imágenes radiolúcidas. ¿Qué quiere decir radiolúcidas? Que vamos a ver imágenes oscuras. Bien. Entonces, radiográficamente, en los servicios operativos vamos a ver imágenes radiolúcidas. El tratamiento en estos casos es la antibiótico-terapia, obviamente, para tratar el germen, el agresor. La cirugía, ¿por qué? Porque ese hueso necrótico lo podemos dejar ahí. No, hay que eliminar el agente causal. La pieza problema, puede ser una celulitis, un traumatismo, etc. Pero también eliminar o erradicar el agente causal. ¿Sí? Entonces ya nos estamos dando cuenta que en la celulitis curativa, aparte de antibióticos, ya tenemos que hacer el retiro de todo ese hueso necrosado. ¿Qué pasa en la osteomielitis esclerosante? En la osteomielitis esclerosante comienza a haber una formación exagerada o aumentada de hueso. ¿Bien? Un hueso muy compacto que empieza a formarse. Focal, porque se ve en un área determinada, y difusa, porque se va a dar en un área más extensa. ¿Bien? Entonces aquí no tenemos hueso necrótico, aquí tenemos formación de hueso. ¿Ustedes se acuerdan que cuando hablamos de lesiones periapicales, la última de la clasificación, ¿cuál era? Había periodontitis, había abscesos, y ahí ¿qué venía? La osteitis condensante. ¿Ustedes se acuerdan que tenía una molar que tenía a nivel del ápice un área blanquita, blanquita, blanquita? ¿Ya? Eso se considera una osteomielitis esclerosante focal. Está focalizada en un área. Radiográficamente, ¿qué va a ocurrir? La imagen era blanca, por lo tanto vamos a encontrar imágenes radiopacas en la osteomielitis esclerosante. ¿Cuál va a ser la sintomatología? Normalmente el paciente va a tener un dolor constante pero suave. La pieza afectada puede tener cierta sensibilidad en las pruebas de perfusión. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el tratamiento en ese caso? Dependiendo si estamos hablando de una focal o de una difusa. Normalmente en la focal, ¿cuál va a ser? Lo está originando una pieza dentaria, está justo debajo de un ápice, el tratamiento de conducto, antibiótico para ver cómo responde, o en algunos casos ya la extracción de la pieza. ¿Bien? En la difusa, ¿qué va a ocurrir? Es una mayor área. También retirar el agente causal, dar antibióticos, control y en algunos casos ya el retorno
retiro de esa área, porque ese hueso que se ha formado extremadamente compacto, si está por largo tiempo, ¿qué va a ocurrir? Comienza a ocurrir por lo opuesto, comienza a necrosarse. ¿Sí? Entonces estamos viendo que entre una y otra hay características muy diferentes, clínicas, radiográficas, incluso de tratamiento. ¿Por qué es importante que ustedes comiencen a entender esas diferencias? Si bien es cierto, no todos van a ser maxilofaciales, pero sí vamos a ser responsables del diagnóstico. Bien, por lo menos un diagnóstico presuntivo, el más cercano al diagnóstico definitivo. ¿Para qué? Para ya iniciar con un tratamiento adecuado con el paciente. La osteomielitis esclerosante de la red es un tipo de osteomielitis que se ve en los maxilares, pero también se puede presentar en algunos huesos largos. Es una osteomielitis que se caracteriza porque se presenta en niños y en pacientes muy jóvenes. Va a ocasionar una ligera tumefacción del área afectada. ¿Por qué? Porque hay como un engrosamiento de las tablas y radiográficamente parece como si se interpusiera papel de cebolla, uno tras de otro. Así se ven más o menos las imágenes, pero obviamente hay esa tumefacción de luz. ¿Por qué se detecta? Porque es como exclusiva de los pacientes muy jóvenes. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a ocurrir histopatológicamente? En la supurativa, ¿qué pasaba? El hueso se Necrosión. ¿cierto? En la esclerosante, ¿qué pasa? No supurativa, se forma hueso, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a haber en la supurativa? Va a haber un hueso necrótico. ¿Y qué características tiene un hueso necrótico? ¿Qué le va a faltar a ese hueso? Irrigación. ¿Cómo? Irrigación. No, independientemente de eso. ¿Cómo sabemos histológicamente que un hueso está necrótico? ¿El hueso que contiene? Osteoblastos, osteocitos, osteoblastos, ¿no es cierto? Un hueso necrótico no va a presentar osteocitos, por eso si ustedes ven la imagen oscura, pero miren acá, vemos el punto azul, ¿cierto? En el hueso necrótico hay ausencia de osteocitos. ¿Qué vamos a observar? Osteoblastos con P vacíos, sin osteocitos. ¿Qué diferencia entre la fase aguda y crónica histopatológicamente? En la fase aguda recién está empezando la necrosis, por eso vamos a ver el hueso como un solo. ¿Sí? ¿Y qué más va a ocurrir? Si decimos que está en la fase aguda, ¿qué ocurre en la parte medular? ¿Qué células van a empezar a aparecer? Focitos. ¿Se acuerdan? Neutrófilos. Neutrófilos. En la región medular comienzan a ver Neutrófilos. ¿Bien? Eso es en la aguda. ¿Qué pasa en la crónica? El hueso también está necrótico. No hay osteocitos. Hay osteoplastos vacíos. Pero miren acá, como ya se necrosó, lo vemos lineal, ya no vemos esa forma de serrucho, ¿cierto? Pero ¿qué va a pasar en la porción medular? ¿Van a ver neutrófilos? No. No. ¿Qué va a empezar a ver? Macrófagos. Macrófagos, linfocitos, ¿pero qué más? Si supuestamente en una inflamación crónica ya hay daño, ¿qué comienza a haber? Reparación, ¿cierto? Entonces, ¿qué aparece? Osteoblastos. No, ¿Qué serán estos chiquitos? Vasos sanguíneos, fibras colágenas en la porción medular. Recuerden, siempre en una inflamación crónica que está ocurriendo una agresión, un daño, una lesión por tiempo prolongado, ¿cierto? Si bien es cierto, comienzan a participar los linfocitos, pero ¿qué ocurre también? Comienza a haber lesión, ¿cierto? Daño. ¿Y qué intento hay? Reparación. Y cuando hay reparación, ¿qué pasa? Comienza la neoformación de vasos, comienza a aparecer vasos sanguíneos. ¿Y qué empieza a ver de posteriormente? Comienza a aparecer fibras colágeno. ¿Para qué? Para reparar, sustituir ese tejido dañado. Y aquí comienza a ocurrir lo mismo. En la porción medular ya que observamos fibras colágenas y vasos sanguíneos. Pero lo más importante que ocurre
embargo, el hueso está necrótico, ¿cierto? No hay osteocitos. Pero miren, en la osteomelitis esclerosante hemos dicho que hay una formación de hueso, que es irregular. Por eso, miren, el hueso estuvo acá y hay una línea y se forma otro pedazo. Se formó otro pedazo. Pero miren acá, si se está formando hueso, ¿qué ocurre? El osteoplasto va a presentar al osteocito, o sea, hay presencia de osteocito. Pero si se está formando hueso, ¿quién está activo? El osteoblasto. Entonces va a haber gran cantidad o va a haber gran actividad osteoblástica, ¿sí? Porque se está formando constantemente el hueso. Ahora acá vemos las imágenes. Miren la supurativa aguda, el hueso irregular. Miren, aquí está marcado el osteoplasto vacío, no hay osteocitos. Y miren acá que vemos grano infiltrado. Neutrófilos. Pero miren qué pasa en la crónica, el hueso lo vemos recto. Miren, un montón de vasos sanguíneos, lo que les comentaba. Comienza la neoformación de vasos y fibras colágenas. Ahora miren cómo histopatológicamente también hay diferencia de una fase aguda y de una fase crónica. Entonces, la osteomelitis supurativa, tanto aguda como crónica, presenta diferencias clínicas, diferencias radiológicas, diferencias histopatológicas e incluso hay cambios en el tratamiento, porque si está en la fase crónica, ¿cómo vamos a iniciar? Drenando esa fístula, dando antibiótico y finalmente ¿qué? El acto quirúrgico para retirar ese hueso. En la fase aguda también vamos a empezar con antibiótico, pero no hay fístula. Ya se programa al paciente también para la recesión quirúrgica y retirar el agente causal. ¿Bien? Aquí tenemos otra imagen, miren, también vemos ausencia de quienes, de los osteocitos, ¿cierto? ¿Y qué vemos acá? El infiltrado inflamatorio sanguíneo, igual acá. Y miren la esclerosante. Miren, ¿es un hueso regular? Para nada. Hay un crecimiento, incluso miren cómo se observan las líneas de lo formado. Miren, se va formando un poquito, deja una huella, forma otro poquito, y así sucesivamente. Y miren histopatológicamente con mayor detalle. ¿El osteoplasto está vacío? No, ahí hay presencia de osteocito porque tenemos un hueso vital que se está formando. Y miren acá alrededor, aparte de ser irregular, miren en esta parte, en esta imagen se ve mejor, los osteoblastos están activos porque está formando ese hueso. ¿Bien? Entonces, ahorita hemos podido evidenciar incluso las diferencias histopatológicas. Que poco a poco, de repente ustedes no lo van a identificar tan fácilmente, pero al menos ya saben qué características son las que presentan. Esto puede venir en el examen y ustedes van a saber cuáles van a ser las respuestas. Una osteomelitis supurativa que va a presentar no hay osteocitos. Un esclerosante que presenta formación de hueso, actividad osteoblástica, porque se está formando el hueso. Y seguimos. Hemos relatado en forma general los osteomelitis. Obviamente en el seminario van a complementar con imágenes radiográficas, imágenes clínicas, etc. Pero ahorita vamos a ver causas de infección odontogénica. Siempre una carie dental, porque la carie dental destruye el tejido duro, pero cuando destruye toda esmalte y dentina, ¿qué hace? Deja expuesta la pulpa, permitiendo que ésta se contamine. Incluso en una caries profunda, cuando ya queda expuesta la dentina, los gérmenes comienzan a contaminar los túbulos dentinarios y también puede empezar a contaminar la pulpa. Entonces, la caries termina siendo una causa de infección odontogénica. ¿Qué más? Miren, algo tan simple como la pericoronaritis. Y les puesto que muchos de ustedes les puede haber sucedido. ¿Cuándo ocurre frecuentemente? Cuando erosiona la tercera molar. Peri, ¿qué quiere decir? Peri, alrededor. Corona del diente, índice, inflamación. La pericoronaritis es inflamación del tejido alrededor de la corona de la pieza dental. ¿A cuántos que les ha salido la tercera molar? No todos, pero algunos que pasan. Todo ese tejido alrededor
área Sí, empieza a inflamar. duele. En algunos casos, esta rojo se llega a hinchar, a aumentar de volumen, ¿cierto? Se produce una pericoronaritis. Incluso le terminan dando antiinflamatorios y antibióticos. ¿Por qué? Porque al estar tan inflamado, tan edematizado, que hay más acúmulo de microorganismos. Esa pericoronaritis también puede ser causante de una por una infección o de un virus. Traumatismo dentario, cualquier traumatismo dentario, un golpe, una fractura, también lo puede originar. Exodoncia de dientes infectados. Miren, algo que a veces el paciente llega, no, sácame la muela, a veces tanto los pacientes ya te la sacan. Ponemos 10.000 cartuchos, ninguno le hace efecto, con dolor y todo se la termina sacando. Hoy en día ya se sabe, la evidencia científica nos indica que es muy limitado. Tenemos que dar antibiótico-terapia al paciente, citarla después de 4 días para proceder a la extracción. ¿Por qué? Porque estaríamos retirando un diente infectado. Y cuando ya no tenemos otro recurso y se tiene que realizar, tenemos que cubrir al paciente. ¿Qué quiere decir cubrir al paciente? Traer una manguita y taparlo. No. Así, acurrucarlo, no. Cubrir al paciente quiere decir darle antibióticos en función de la infección que está presentando. ¿Por qué? Porque puede generar también osteomielitis. Si solamente sacamos el diente, ya señor, tome su antiinflamatorio y ya. No, porque a nivel apical, a nivel de todo ese entorno, de todo ese hueso, de todo ese pediatra, hay un proceso infeccioso. Retiramos el diente, pero estamos retirando todo el proceso a nivel del hueso. No, eso ya se hace con antibióticos. Luego tenemos, miren, aplicando anestesia troncular. Ahí podemos producir la famosa bacteria. Usted dirá, pero ¿por qué producir eso si su causa está estéril? Porque no tomamos en cuenta que la boca del paciente está llena de microorganismos. Por eso que ahora, cada vez que se tiene un paciente que se hace, se le pide que haga un enjuague con un producto que disminuya esa cantidad de microorganismos. Normalmente se usa los enjuagues con clorexidina. Y de ahí se procede con cualquier tipo de procedimiento, maniobra que vamos a realizar. Porque, ¿qué pasa? Podemos poner una troncular, pero imagínense que el paciente está con este proceso, esta pericoronaritis. Nosotros al pinchar ahí no estamos atravesando todas las bacterias, atravesamos un vaso y fácilmente nosotros mismos podemos terminar introduciendo una bacteria o un microorganismo. Por eso es importante siempre descontaminar el campo terapéutico. Ustedes en la clínica lo van a ir aprendiendo, son parte de los procedimientos que les van enseñando. ¿Bien? Antes de la atención, no es que el paciente se sienta, me pongo mis guantes y empiezo. No, todo tiene un orden. Desde la historia clínica, que aparentemente uno no le toma ninguna importancia, pero la historia clínica ya nos está dando una información. ¿Bien? Limpiar todo el campo operatorio, que eso involucra hacer que el paciente haga ciertos enjuagues, para evitar justo infecciones odontológicas. ¿Qué más? Causas iatrogénicas, un fresado, un movimiento ortodóntico indeseado, también puede terminar generando una infección ortodóntica, aunque a ustedes les parezca algo poco probable. Son pocos los casos reportados, pero sí puede suceder. Ahora bien, como les comentaba, ya en las clases de pulpitis, de lesiones periapicales, hay una porción de la pieza dentaria que se afecta, en los casos de la pulpitis, que es solo la pulpa. Pero cuando ya está a nivel del ápice, ya está afectando ¿qué cosa? El hueso, que era lo que varias veces se nos ha comentado. Esto que conlleva que hay fases de la infección odontogénica. ¿Cuál es la primera fase? La fase dental. Cuando el proceso afecta solo la porción pulpar. Fase endosquial, ya cuando los microorganismos ingresan y que alteran o que infectan el hueso. Luego tenemos las formaciones de abscesos. ¿Por qué? Porque todo esto comienza a ir a áreas mucosas o subcutáneas. Y finalmente, ¿qué se busca? La resolución. Por eso dice que acá vamos a encontrar diferentes fases. La fase dentaria se produce en horas o días. Claro, hay la destrucción del
del esmalte, la dentina, queda expuesta esta pulpa y la contaminación de esa pulpa es prácticamente inmediata, es en horas, ¿cierto? Luego comienza a formarse edema, el paciente comienza ya a tener toda la sintomatología propia de una pulpitis. ¿Y cómo responde? Bien al eliminar la causa. ¿Qué hacemos? El tratamiento de conducto, ¿cierto? Ahí quedamos normalmente un antiinflamatorio por el mismo procedimiento y todo, pero todo está limitado ¿a dónde? A la pieza dental. No va más allá. Por eso acá dice, y se los he repetido, usualmente no requiere Antibiótico. ¿Bien? Ahora nos vamos a la fase endosterial. Es lo que les decía, es la diseminación de todo el proceso infeccioso al hueso circundante, al endostio. ¿Qué involucra el endostio? El hueso compacto, el hueso esponjoso e incluso el periósteo. Comienza a afectarlo paulatinamente. Y ahora ya vamos al área donde todo este proceso infeccioso, ¿a dónde va? A las partes submucosas o subcutaneas. Primero tenemos la celulitis. También se puede dar celulitis a consecuencia de un problema odontogénico. ¿Qué es? Bien, acá vemos un aumento de volumen, ¿cierto? Es la tumefacción dolorosa del Tejido blando. tejido blando. ¿Qué lo originó? La propagación de qué? De todo ese exudado purulento hasta esta región, originando una respuesta inflamatoria exagerada, típica de un proceso agudo. ¿Qué hay? Rubor, calor, dolor, tumefacción y pérdida de función. Vemos estas imágenes que son típicas de un proceso inflamatorio. Agudo. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Terapia antibiótica. Y miren, remoción de la causa. Si no removemos el agente causal, podemos dar antibiótico, va a pasar el tiempo, esta situación va a volver y peor. Entonces tenemos que identificar el agente causal. En muchas ocasiones, siempre nosotros tratamos de salvar la pieza dental, ¿cierto? Pero cuando ya hay un proceso muy amplio y no responde a una endodoncia, un tratamiento conjunto, lo mejor es retirar la pieza dental, ¿no? A veces hay circunstancias que con mucha pena ya se le dice al paciente, hay que retirar la pieza. Si se le propone una endodoncia, uno tiene que ser claro y decirle, va a tener controles periódicos hasta asegurarnos que todo el proceso se ha resuelto. ¿Por qué? Porque el paciente, confiado con el tratamiento de conducto, piensa que ahí se terminó todo, tomó el antibiótico y se resolvió, cuando en realidad el proceso a nivel del hueso y a nivel cutáneo toma su tiempo. Porque para que ya esté en esta fase que ocurrió, ya pasó por la fase endosteal, ¿cierto? O sea, ya hay un hueso infectado y comprometido que tiene que ser resuelto. ¿Eso se va a resolver solo al momento de la endodoncia? No, necesita su terapia antibiótica y sus controles, porque en ocasiones hay que reforzar la terapia antibiótica. ¿Sí? Ahora bien, hemos visto que se produce la tumefacción, ¿cierto? Esto se va a dar porque el proceso purulento va a coger diferentes vías para tratar de salir del área endosteal y dirigirse a donde, al área submucosa o subcutánea. Han visto, miren, en el maxilar superior y en la mandíbula. Pueden ir para arriba, hacia palatino, hacia vestibular, acá abajo igual, lingual, vestibular, etc. Ahora vamos a ver los diferentes espacios que son ocupados. Pero también se pueden producir abscesos, no siempre va a llegar a un punto tan extremo de una celulitis. Por lo general, o lo más clásico que se produce son los abscesos. ¿El absceso qué es? Es un proceso supurativo a los tejidos blancos, submucosos o subcutáneos. Por ejemplo, acá que vemos un absceso. ¿De qué está conformado de pus? ¿Y la pus qué va a contener? La pus se forma por la licuefacción de esos polimorfos nucleares. Finalmente, ¿qué es? Es una necrosis. Entonces, ¿qué va a haber? Tejido necrótico. Gran cantidad de bacterias. ¿Y qué células son estas? Blancas. ¿Y cuáles son? Los leucocitos. Sí, miren, ya estamos diciendo, hay licuefacción de polimorfos nucleares. ¿Los polimorfos nucleares qué son?
células blancas. Los polimorfos nucleares, ¿quiénes eran? Los neutrófilos, ¿cierto? No confundamos. ¿Bien? Las células blancas están compuestas por leucocitos, polimorfos nucleares y leucocitos mononucleares. En la aguda participan los leucocitos polimorfos nucleares, especialmente neutrófilos. Y en la crónica, ¿quiénes participan? Los leucocitos mononucleares. Principalmente, ¿quiénes? Linfocitos, células plasmáticas, y ahí recién aparecen los macrófagos. ¿Bien? ¿Cuál es el tratamiento en estos famosos abscesos? Siempre va a ser una incisión, tanto si es en la mucosa como en la piel. ¿Para qué? Para ayudar a drenar todo ese proceso ocurrido. Y se le deja con un dreno para que esto continúe por unos días más. Paralelamente se da la antibioticoterapia y finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Retirar el agente causal. Porque si nosotros no retiramos la causa, va a pasar unos meses y va a volver. ¿Bien? Entonces, ¿en qué consiste este drain? Normalmente, nosotros en el consultorio o en un hospital, en un área asistencial, cogemos el guante estéril, no el guante que hacemos diagnóstico de caja, no, sino el guante que viene en las bolsitas. Cortamos un cuadradito, hacemos un rollito y se coloca, porque ese guante es estéril. Se coloca, se deja con una gasita, que hay una forma para colocarla, para que el líquido, el fluido, la pus, continúe drenando. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué espacios pueden ocupar según la pieza dental? En el maxilar superior puede ocupar el área bucal, el área palatina o infratemporal. El área palatina rara vez se ve afectada. Más común, ¿cuál es? La bucal. Pero va a estar delimitada ¿por quién? Por el músculo. ¿Qué músculo? Buccinador. Si la pus se va delante del buccinador, se va a llamar bucal. Si no pasa el músculo buccinador, se va a llamar vestibular, porque queda en el vestíbulo. ¿Bien? Y tenemos la infratemporal, que puede ocupar el seno paranasal o un área más superior. Ahora bien, hace un momento les dije, no todos los dientes van a ocasionar la ocupación del espacio palatino. ¿Qué diente tiene ese privilegio? El incisivo lateral. ¿Por qué? Porque los dientes tienen diferente angulación e inclinación. ¿Bien? La inclinación de la del incisivo lateral va un poco hacia afuera. Que pueden haber excepciones, claro. ¿Por qué? Por defectos anatómicos que puedan existir. Esos defectos anatómicos nos pueden llevar también a eso. Pero por lo general, un proceso de ocupación del área palatina se va a dar ¿por quién? Por el incisivo lateral. Bien, ahora hemos visto arriba, pero abajo también hay áreas. ¿Y quién las delimita? Nuevamente, el buccinador y quién? El mioglotero. Pueden ir nuevamente por delante del buccinador y se va a llamar bucal. Si no pasa el buccinador, ¿cómo se va a llamar? Vestibular, ¿cierto? Pero ¿qué va a ocurrir hacia adentro? Si el proceso va debajo del músculo mioides, se va a llamar submandibular. Si el proceso va por encima del músculo miloioideo, se va a llamar sublingual. ¿Por qué? Porque ocupa un área debajo de la lengua. Y continúo. Normalmente, cuando afecta esta área, es porque está afectando piezas posteriores. O sea, cuando todo el drenaje va teniendo en cuenta el miloioideo, ya sea hacia arriba o hacia abajo, es porque puede estar afectando premolares o molares. ¿Sí? Cuando afecta debajo del miloioideo, obviamente vamos a ver una tumefacción que se va a iniciar en el borde de la mandíbula, como lo hemos visto anteriormente. Por eso que cuando el paciente ingresa, yo siempre le digo, cuando el paciente ingresa, uno lo observa. Observa sus manos, cómo es la piel del rostro. ¿Qué más observamos? Incluso hasta cómo camina.
porque la forma de caminar, la textura de la piel, el rostro, ya nos puede dar indicaciones de ciertas enfermedades sistémicas. Entonces, el objetivo de observar eso es porque somos curiosos, porque vamos a hablar mal del paciente, no. Es porque tenemos que captar justamente cualquier característica que nos permita o nos ayude finalmente con qué, con nuestro diagnóstico y procedimiento, porque a veces el paciente no sabe o no da la información completa. Entonces, ¿por qué voy con esto? Cuando el paciente ya ingresa con la cara hinchada, o sea, con una tumefacción, nosotros con el lugar donde se encuentra la tumefacción, nosotros ya sabemos, el problema es en superior, no, el problema es en inferior, el problema es en anterior, no en posterior, porque ya la región que presenta la tumefacción ya nos está dando un indicativo de qué piezas pueden estar afectadas, anteriores, posteriores, superior e inferior. Por eso es importante que ustedes ya aprendan estos espacios. Pero miren, aquí ya hablan un poco de la angina de Ludwig. ¿Alguien tiene idea de lo que es la angina de Ludwig? ¿Han escuchado alguna vez? ¿Nunca? Miren, acá hay una imagen de la submandibular. Justo afecta el borde de la mandíbula. Y acá hablamos de la famosa angina de Ludwig. ¿Qué es? Es un tipo de celulitis que afecta espacios faciales entre músculos y otras estructuras de la parte posterior del suelo aéreo. ¿Qué espacios están afectando acá? ¿El de acá arriba cuál es? Este es el miloioideo, sublingual, y este submentoniano. Son casos que no siempre se van a presentar. Normalmente esto se ve más en hospitales. ¿Por qué? Porque el paciente no va a poder respirar bien. Llega con la sensación de ahogar. Si ustedes ven esta imagen, ¿qué está ocasionando acá? La sublingual. Imagínense que hay una canita debajo de su lengua. ¿Qué pasa con la lengua? La lengua se va hacia arriba y hacia atrás, ¿cierto? Y si se va hacia arriba y hacia atrás, ¿ustedes van a poder comer bien? ¿Van a poder hablar? Tampoco, ¿cierto? Pero miren que está ocupando también el submandibular. ¿Y qué está presionando? Todo el área de la tráquea y vías respiratorias. Entonces, ¿qué características va a presentar el paciente? Disnea. ¿Qué es disnea? Lo hemos mencionado, si no me equivoco, en la segunda clase o tercera clase. Era disnea. Dificultad respiratoria. Disfagia, ¿qué es? Dificultad para tragar y obstrucción de vías aéreas. ¿Qué pasa si el paciente no puede respirar bien, no puede ni pasar la saliva, no puede nada? ¿Qué ocurre? Está en riesgo su vida, ¿cierto? Esto, aunque ustedes no lo crean, puede ocasionar la muerte del paciente. Porque el paciente puede tener un proceso dental y te va a llamar. No puedo ni respirar bien, no puedo pasar nada, pero ese se amuela desde hace días y no he tenido tiempo de ir ni nada. ¿Qué le vas a decir a ese paciente? ¿Ven mañana a mi consulta? No. Ándate a la emergencia inmediatamente. Desde el momento que te dice que no puede respirar, no puede pasar saliva, es una emergencia. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Drenaje, comienzan a drenar inmediatamente esa pus. Antibióticos por vía parenteral hasta estabilizar al paciente. ¿Y qué creen que pasa en la emergencia? Llaman al servicio de dental. ¿Para qué? Para que muchas veces le dicen, saquen esa pus. Ni siquiera dan opción de un tratamiento conducto, ¿qué se puede hacer? No. Tienen que retirar esa pieza. ¿Por qué? Porque si yo origino esto, ¿cómo creen que esté ese pobre hueso en tu estado? Totalmente infectado, ¿cierto? Porque, miren, antibióticos por vía parenteral. Miren la cantidad de pus que se ha producido para que ocupe 2 espacios. Es raro, sí, que se presente en la consulta, por supuesto. Estos cuadros se ven más, como les digo, en los hospitales. Los pacientes llegan en emergencia. Porque el odontólogo se termina enterando porque en los días hay una interconsulta de emergencia. Sí, el paciente ya va 2 días, revisión, pero quieren que le saquen el diente. A veces el intensivista llega y te dice, no, sácame. Porque saben, si ese es el agente causal, ellos lo tienen claro. Si no se saca, el proceso se puede reiniciar.
Bien, ahora hemos hablado un poco de osteomielitis, de los abscesos, qué vías ocupan. Hemos dicho que, por ejemplo, en los casos de osteomielitis hay factores predisponentes. ¿Cuáles eran? Habían dos principales. Pacientes oncológicos. No, estoy hablando lo que mencioné hace un momento. ¿Qué factores predisponen a que ciertos huesos tengan mayor susceptibilidad de desarrollar osteomielitis? Habían dos principales. Osteoporosis. Y ahí la osteoporosis, ¿qué era? El compromiso óseo, ¿cierto? Y el otro, la vascularidad, ¿no? Era más frecuente a nivel de la mandíbula que el maxilar. Pero, ¿ustedes creen que todos los pacientes desarrollan osteomielitis por un proceso periapical? ¿O por un traumatismo? No, porque hay factores que inducen esa complicación. Son tres: factor del huésped, factor microbiano y factor endógeno. El factor del huésped yo lo considero uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes van a estar predispuestos a desarrollar esto. ¿Qué pacientes o con qué pacientes debemos de tener mayor cuidado? Pacientes inmunosuprimidos. ¿Quiénes son los pacientes inmunosuprimidos? Ya, ¿qué más? ¿Qué pacientes están inmunosuprimidos? Pacientes con anemia. Pues. Ya, pero ¿qué más? Pacientes con VIH. ¿Qué otros pacientes pueden estar inmunosuprimidos? Pacientes que han tenido un trasplante. Pacientes con trasplante son inmunosuprimidos. ¿Para qué? Para no rechazar, obviamente, el órgano. Entonces, ¿te puede llegar a la consulta un paciente que ha tenido un trasplante? Por supuesto. Puede llegar, porque ahora los trasplantes son mucho más frecuentes. Si puede llegar un paciente, sí, a mí me han hecho un trasplante, ok, uno por lógica ya sabe que ese paciente está inmunosuprimido, porque es parte del tratamiento que recibe post el trasplante. Como les digo, pacientes con VIH, que hoy en día ya es una enfermedad mucho más estable, tratable, los pacientes mueren, tienen ya una vida normal, pero lamentablemente su enfermedad que conlleva a periodos de inmunosupresión, ¿cierto? Entonces pueden estar más expuestos a estas complicaciones. Diabéticos no controlados, otra vez sale a reducir la diabetes. Un paciente diabético no controlado, lamentablemente, la diabetes es una enfermedad sistémica. Entonces, ser sistémica, ¿qué quiere decir? No sistemática, sino sistémica, que afecta a varios sistemas de nuestro organismo, varios tejidos. Entonces, son pacientes que tienen problemas de agregación alimentaria, problemas inmunológicos, su sistema de defensa a veces no responde igual. Cuando hablamos de pacientes diabéticos no controlados, pacientes alcohólicos. ¿Por qué? Porque estos pacientes que consumen gran cantidad de alcohol que dañan su hígado. ¿Y el hígado qué hace? Es uno de los principales responsables, son motores de parte de nuestro sistema inmune. Pacientes con corticoterapia prolongada. ¿Quiénes pueden tener corticoterapia prolongada? ¿Quiénes? Cuando pacientes con alergias. Con inflamación, ¿crees? Estoy hablando de corticoterapia prolongada. ¿Quiénes pueden tener? Alergias. Pacientes oncológicos. Los pacientes oncológicos son sometidos durante su tratamiento, tienen grandes dosis de corticoides. Incluso algunos hasta hayan desarrollado el síndrome de Cushing, justamente por la dosis de corticoides, que es parte de la terapia. Entonces, miren, la corticoterapia prolongada puede originar esto. ¿Qué otros pacientes? Pacientes con enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, algunos pacientes con lupus, en sus periodos de crisis, están con tratamiento de corticoides. Miren, pacientes desnutridos, obviamente, un paciente desnutrido va a tener su sistema inmune en una condición óptima. No. Para nada, ¿cierto? Un paciente desnutrido, miren, ¿cuándo lo hemos mencionado en atrofia? Lo estamos mencionando ahorita también en pacientes que pueden generar complicaciones. Y las leucemias. ¿Por qué las leucemias? ¿Por qué cáncer? Vasos sanguíneos, estás por ahí. Leucemia. Es una neoplasia maligna que afecta a los leucocitos y los leucocitos
linfocitos son las células De blancas, defensa. ¿no es cierto? Son las células de defensa. Entonces, si ustedes se dan cuenta en común, todos estos pacientes tienen de una u otra forma alterada ¿qué cosa? Su sistema inmune, su sistema de respuesta ante cualquier agresión. Entonces, están más sujetos a complicaciones. Por eso que considero que el factor del huésped es un factor muy importante. Vuelvo a repetir, la historia clínica. Siempre que llega un paciente, usted es alérgico, usted es hipertenso. O sea, a veces nosotros parecemos que estamos haciendo un interrogatorio, porque es muy raro el paciente que llega y te dice, sí, sufro de esto, sufro de aquello, tomo esto. No, la gran mayoría uno le saca por cucharitas si es hipertenso, si es diabético, incluso si ha tenido cáncer. Hay pacientes oncológicos que no te dicen, es más, es parte de su autodefensa no mencionar ese tema. Pero para nosotros sí es importante. Usted ha tenido algún tipo de neoplasia, de cáncer, ¿cómo ha sido su tratamiento? Si ha sido con quimioterapia, con radioterapia. ¿Por qué? Porque si es con radioterapia y si es, por ejemplo, ha sido en mama y ha sido sometida a radioterapia, ¿qué ocurre? Es muy próximo a maxilar inferior. Entonces es un paciente que obviamente hay un pequeño riesgo de que haga una complicación. Entonces ya nosotros tomamos las previsiones ¿para qué? Para evitar justamente estas complicaciones. O si sucede, el paciente ya queda advertido y conscientemente informado. ¿Por qué? Porque tiene un proceso que puede llevar a una complicación. Por ejemplo, el paciente diabético. ¿Por qué creen que al paciente diabético, independientemente de tomarle la glucosa el día de la cita, se le pide la hemoglobina glicosilada? Porque en la hemoglobina glicosilada realmente sabemos si está compensado o no está compensado. Un paciente diabético, Controlado. cuando va a tener cualquier procedimiento, miren, no comen un día antes. Yo les digo por experiencia, mi mamá era diabética. Cada vez que tenía un procedimiento, ella a partir de las 5 de la tarde no comía nada, solo agua. Y obviamente al día siguiente su glucosa estaba maravillosa. Pero, ¿qué decía la verdad? La hemoglobina glicosilada. Entonces, un paciente diabético es un paciente que uno tiene que tener mucho cuidado y tomar las precauciones necesarias, porque su propia enfermedad hace que ellos sean así. ¿Por qué? Porque el no controlado es el que nos va a traer problemas. El paciente controlado no. El paciente controlado es un paciente que cuando toma las medidas y una glucosa estable va a responder bien al tratamiento. Factor microbiano. ¿Por qué el factor microbiano también es un punto interesante? Va a depender mucho el tipo de microorganismo que afecte y sobre todo si son infecciones mixtas, si están participando más de 2 o 3 bacterias. ¿Cómo nos damos cuenta? A veces se le da al paciente el tratamiento antibiótico y vemos que no se resuelve. Ahí ya muchas veces se pide hemoclutivo. ¿Con qué finalidad? Para ver ante qué germen estamos enfrentándonos, ¿no? Hay colegas que incluso cuando hacen el tren, muchos maxilofaciales, cogen un poco de drenaje y lo mandan a cultivar. Una vez un colega, ¿para qué? No, ya, yo estoy curado, ya me ha pasado. Doy antibiótico, no responde. Ya con esto tengo exacto qué gérmenes tiene y a veces combinan antibióticos para poder lograr la resolución de ese proceso infeccioso. Virulencia bacteriana. Hay algunas bacterias mucho más virulentas que otras y depende mucho el tipo de bacteria. No es lo mismo un gram positivo que un gram negativo. No es lo mismo una anaerobia de una aerobia. La respuesta y en la medicación va a ser totalmente diferente. Y finalmente hablamos del factor antibiótico. ¿Por qué el factor antibiótico? Porque hay que tener en cuenta que hay pacientes alérgicos. Entonces, el esquema que nosotros tenemos grabado y pensado se sale totalmente porque el paciente es alérgico y nos conlleva a investigar y usar otro medicamento específico para el problema. ¿Contra qué otro factor antibiótico nos enfrentamos? A las resistencias, que hoy en día es muy común. ¿Por qué? Porque el paciente se resfría, le duele algo, va a la farmacia. ¿Qué hace? Si no le dan el antibiótico, no es feliz. Entonces, a veces toman los antibióticos innecesariamente. O también, ¿qué sucede? Toman el antibiótico. Hay antibióticos que ustedes se dan cuenta, son por días, algunos son 3 días, 7 días. Cuando un paciente corta el medicamento en el primero o segundo día, ahí también está creando una resistencia al antibiótico.
Algunos no es por abuso del medicamento, algunos es por el mal uso del medicamento. Porque piensan, no, a mí no me gusta tomar mucho antibiótico, como al segundo día me pasó, ya lo suspendí. En realidad lo que haces es que el germen comience a crear resistencia a ese antibiótico. Y cuando tú le vuelves a dar, ya no le puedes dar el mismo, tienes que dar uno con una mayor potencia. Y eso ocurre, a mí me ha ocurrido muchas veces, le doy la medicación, regresa para el procedimiento y está tomando el medicamento, no, como el segundo día me pasó, ya lo suspendí. Se malogra todo, porque ya está creando la resistencia, tienes que volver a medicar y encima ya no puedes medicar con el mismo medicamento, ya tienes que hacer un cambio. Entonces el factor antibiótico también fue un rol importante. Entonces miren todo lo que tenemos que considerar, el huésped, frente a qué microorganismos estamos y finalmente el antibiótico que vamos a dar en función del paciente. ¿Bien? A veces en la anamnesis uno pregunta, ¿no? Últimamente tomó un antibiótico, ¿cuándo fue la última vez que tomó? ¿O cuándo fue la última vez que tomó un antiinflamatorio? Porque según eso, nosotros ya vamos a saber cómo actuar con el paciente. Porque no es lo mismo un paciente que usualmente no toma nada, no ha tomado medicación por más de un año, a un paciente que no era ni 15 días o 20 días que ha estado tomando algo. Bien. Eso sería todo lo que corresponde a la clase de hoy día y nos vamos